Evelina Torres abrió la puerta de su despacho, en la primera planta del salón principal, a las 8 de la mañana. Siempre era la primera en llegar, una regla tácita que había seguido durante los últimos 12 años, desde que alquiló un pequeño local de 20 metros cuadrados en las afueras de Buenos Aires y puso un cartel con su nombre. Por aquel entonces tenía 3.000 pesos ahorrados, muchas ganas de demostrar a todo el mundo que podía hacer algo más que casarse bien, y una vaga idea de que la industria de la belleza no es solo estética, sino también psicológica, de marketing y de competencia feroz. Ahora su salón principal ocupaba toda la planta baja de un prestigioso edificio del barrio de Recoleta. Paredes blancas, grandes espejos con marcos dorados, mullidos sillones color marfil, luz tenue y música discreta. Todo estaba pensado hasta el último detalle. 18 personas trabajaban en el salón y cada una sabía lo suyo. Evelina no tenía paciencia para los aficionados. Dejó el bolso sobre la mesa, se quitó el abrigo beige y lo colgó en el perchero junto a la puerta. Se miró en el espejo. Tenía unas ojeras que ni siquiera un buen corrector podía disimular del todo. No había dormido bien en las últimas semanas. Se despertaba en mitad de la noche y se quedaba mirando al techo durante largos ratos mientras su cerebro repasaba números, contratos, nombres de proveedores y clientes. A las 9:30 llamaron a la puerta. «Evelina, ¿puedo pasar?», se oyó la voz tranquila de Felipe Montero. «Adelante», respondió ella sacando una carpeta de informes del cajón de su escritorio. Felipe entró con un portátil bajo el brazo y 2 tazas de café en las manos. Había sido director financiero de su empresa durante 5 años y era una de las pocas personas en las que Evelina confiaba incondicionalmente. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y bien recortado, gafas de montura fina, siempre concentrado y metódico. Puso una taza delante de ella y se guardó la otra. «Gracias», dijo Evelina y bebió un sorbo. El café era fuerte, ligeramente amargo, como a ella le gustaba. Felipe se sentó en la silla de enfrente. Abrió el portátil y se quedó unos segundos mirando la pantalla en silencio. Luego levantó la vista. «Los informes trimestrales están listos. ¿Quiere primero la visión general o los detalles?» «General», respondió Evelina, reclinándose en la silla. «Entonces los analizaremos punto por punto». Los beneficios aumentaron un 43% en comparación con el trimestre anterior, comenzó Felipe en tono uniforme. El principal crecimiento provino de 2 áreas: la línea de cosméticos y los servicios de cuidado del cabello. Las ventas de cosméticos a través de la tienda en línea aumentaron un 58%. Los salones mostraron un crecimiento constante, más del 31% respecto al trimestre anterior. Evelina escuchó asintiendo. Las cifras eran buenas, incluso excelentes, pero no sintió alegría. Solo cansancio y una extraña sensación de vacío, como si todos esos porcentajes, gráficos y tablas existieran en una realidad paralela que nada tenía que ver con ella. «Estamos en un punto en el que podemos abrir 2 sucursales más», continuó Felipe. «He calculado varias opciones. La primera es el barrio de Palermo. El alquiler es más caro, pero la afluencia de público es alta. La segunda, Belgrano, un poco más barato, pero el público objetivo es más solvente. La amortización en ambos casos es de unos 8 o 10 meses, siempre que el marketing sea el adecuado». Evelina se frotó el puente de la nariz. Empezaba a dolerle la cabeza. Sabía que debía estar contenta. Su empresa crecía, daba beneficios, empleaba a docenas de personas. Lo había construido ella sola, sin ayuda de nadie, invirtiendo no solo dinero, sino también tiempo, nervios y salud. Y sin embargo, ahora, sentada en aquella acogedora oficina con vistas a la concurrida calle, solo sentía pesadez. «Muy bien», dijo al fin. «Prepara un análisis detallado de ambas opciones. Analicemos la competencia en esas zonas, los precios de los alquileres, la posibilidad de atraer a buenos especialistas. No quiero suposiciones, quiero cifras concretas». Felipe asintió y anotó algo en su cuaderno. «Una cosa más», añadió. «Hemos recibido una oferta de una cadena de centros comerciales. Quieren colocar nuestras islas de cosméticos en 5 locales. El porcentaje de ventas es del 25. Es rentable». «Calcule la rentabilidad», dijo Evelina. «Y considera la logística. Si tienes que transportar la mercancía cada semana, es un gasto extra».
Hablaron durante otra hora, repasando los informes línea por línea. Felipe hacía preguntas, aclaraba detalles, anotaba sus instrucciones. Evelina contestaba automáticamente, pero sus pensamientos se desviaban de vez en cuando. Pensó en lo tarde que Damián había vuelto ayer, en la frialdad con que la había besado en la mejilla, en la rapidez con que se había marchado al dormitorio, sin preguntarle siquiera cómo le había ido el día. Evelina, ¿me estás escuchando? La voz de Felipe la devolvió a la realidad. Sí, claro, mintió. Lo siento, estaba pensando. Felipe la miró atentamente, pero no dijo nada. Era un hombre de tacto y no se metía en los asuntos de los demás. A la hora de comer, Evelina se sentía agotada. Celebró 2 reuniones más, resolvió un conflicto entre la recepcionista y uno de los maestros. Revisó el nuevo lote de cosméticos que había llegado por la mañana. Todo seguía como siempre. La rutina laboral la absorbía por completo, e incluso era bueno. No había tiempo para pensar en cosas personales. Llegó a casa sobre las 8 de la tarde. Su casa, en un barrio tranquilo, de las afueras de la ciudad, la recibió con una luz tenue en las ventanas y silencio. Evelina dejó las llaves en la mesa del vestíbulo. Se quitó los zapatos y entró en la cocina. Damian estaba sentado a la mesa, mirando el teléfono. Tenía delante un plato de comida caliente. Parecía que ya había cenado. «Hola», saludó Evelina, tratando de mantener un tono de voz ligero. «Hola», respondió él sin levantar la vista de la pantalla. Abrió la nevera, sacó la ensalada que había preparado aquella mañana y se sentó frente a él. Damián seguía tecleando algo, sonriendo de vez en cuando. Evelina lo miró fijamente e intentó averiguar cuándo habían cambiado las cosas. ¿Cuándo había dejado de interesarse por sus asuntos? ¿Cuándo su mirada se había vuelto tan ausente? ¿Cuándo había crecido aquel muro invisible entre ellos? «¿Qué tal el día?», preguntó ella pinchando una rodaja de tomate con el tenedor. «Normal», murmuró Damián. «El trabajo de siempre». «¿Has vendido algo?». «Enseñé un par de coches». «No compré nada». Hubo una pausa. Evelina masticaba su ensalada. Damián seguía mirando el teléfono. Antes solía hablar de sus clientes, de cómo alguien había regateado hasta el último minuto, de cómo alguien había venido con toda su familia y había organizado un consejo sobre la elección del color. Ahora se limitaba a ser breve y volvía a su pantalla. «¿Podríamos cenar juntos?», sugirió Evelina, intentando no mostrar fastidio. «Quería hablarte del trabajo». «Ya he comido», contestó Damian, levantando por fin la vista. «Y sinceramente hoy estoy cansado. No tengo ganas de hablar de nada ahora». Evelina se tragó su resentimiento. Ella también estaba cansada. Llevaba todo el día de pie. Quería sentarse y estar tranquila. Pero después de todo, son marido y mujer. Se supone que deben compartir el uno con el otro, apoyarse mutuamente, interesarse. ¿O eso ya no funciona? «De acuerdo», dijo en voz baja. Damián asintió y volvió a mirar el teléfono. Evelina terminó su ensalada, lavó los platos y salió de la cocina. En el salón, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Quería hablar, preguntarle qué le pasaba, por qué se había vuelto tan extraño, pero temía la respuesta. Temía oír algo que rompiera sus últimas ilusiones. Sonó el teléfono, sacándola de sus pesados pensamientos. En la pantalla apareció un nombre: «Mamá». «Hola, mamá», intentó Evelina mantener la voz alegre. «Hola, hija», sonó la cálida voz de Rosario. «¿Qué tal estás? ¿No te he despertado?» «No, estoy en casa, acabo de llegar». «¿Trabajando tan tarde?» «Bueno, tengo mucho que hacer». Evelina se estremeció. «¿Cómo estás tú?» «Bien. Escucha, he estado pensando. Quiero venir a visitarte. Te echo de menos. ¿Puedo quedarme contigo 2 semanas?» Evelina se alegró. La presencia de su madre siempre la tranquilizaba. Le daba una sensación de estabilidad. «Por supuesto, mamá. Ven. ¿Cuándo crees?» «Pasado mañana. Ya casi he comprado el billete. Solo quería preguntarte antes». «Eres bienvenida», dijo Evelina y miró hacia la cocina, de donde procedía el sonido amortiguado del vídeo del teléfono de Damián. «De nada». Hablaron unos minutos más. Rosario preguntando por negocios, por su salud. Evelina contestó brevemente, sin entrar en detalles. Cuando colgó, se levantó y volvió a la cocina. «Pasado mañana viene mamá», dijo. «Durante un par de semanas». Damián levantó la vista con una mueca de desagrado en el rostro. Intentó ocultarla, pero Evelina pudo verla.
Está bien, murmuró. Deja que venga. No te importa, ¿verdad? ¿Por qué iba a importarme? Se encogió de hombros. Es tu madre. Pero su tono era frío, y Evelina sintió que algo en su interior se contraía. A Damián le encantaba que viniera Rosario. Iban juntos al mercado, la ayudaba a llevar las bolsas, bromeaba con ella. Ahora ni siquiera intentaba fingir alegría. Está bien, dijo Evelina, y se dio la vuelta para marcharse. Seguramente me acostaré pronto, dijo Damián tras ella. Mañana tengo que madrugar. Evelina se detuvo en la puerta, pero no se volvió. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Subió al dormitorio, se tumbó en la cama y se quedó mirando la oscuridad durante largo rato. Damián no entró hasta media hora más tarde, tumbado en el borde de la cama, de espaldas a la pared. Evelina escuchó su respiración y pensó en cómo una vez se habían dormido abrazados, pero ahora había un espacio entre ellos que parecía insalvable. Rosario llegó el jueves, cerca de la hora de comer. Evelina estaba ordenando el papeleo en el despacho de la peluquería, cuando su madre le envió un mensaje diciendo que estaba en un taxi y que llegaría en 20 minutos. Evelina recogió rápidamente sus cosas, avisó a la recepcionista de que se marchaba pronto y condujo hasta su casa. Cuando llegó a la casa, el taxi ya estaba en la puerta y el conductor sacaba 2 enormes maletas del maletero. Rosario, vestida con su traje azul favorito y una blusa blanca, estaba pagando al conductor. Al ver a su hija, sonrió ampliamente. ¡Mamá! Evelina la abrazó con fuerza, y por un segundo le pareció que todos los problemas quedaban en algún lugar lejano. Hija mía, la besó Rosario en ambas mejillas. ¿Te he echado tanto de menos? Yo también. Venga, vamos dentro, te ayudaré con las maletas. Arrastraron el equipaje hasta el pasillo. Las maletas pesaban mucho. Rosario siempre llevaba muchas cosas, como si fuera a dar la vuelta al mundo y no a visitar a su hija 15 días. ¿Qué has metido ahí dentro? Evelina se rió. Oh, solo pequeñas cosas, dijo Rosario. Te he traído un poco de dulce de membrillo, ¿te acuerdas? Te encantaba cuando eras pequeña. Y un par de botes de pepinillos. También encontré un jersey nuevo en la tienda. Pensé que te gustaría. Y he traído algo para Damián. Evelina asintió en silencio. Su madre siempre era así. Traía algo sabroso, algo caliente, cariñoso a su manera. Eran cosas sencillas, pero reconfortantes. La habitación de invitados de la planta baja estaba lista. Evelina había hecho la cama el día anterior. Había puesto toallas limpias y un jarrón con caramelos sobre la mesa. Rosario miró la habitación y asintió con satisfacción. Se está bien aquí. Es acogedor. Empezó a deshacer las maletas, colgando con cuidado las cosas en el armario. Evelina se sentó en el borde de la cama y observó los familiares movimientos de su madre mientras colocaba cada cosa en su sitio. Había algo tranquilizador en ello. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. El autobús era cómodo. El aire acondicionado funcionaba. Solo mi vecina estuvo parlanchina, hablando de sus nietos durante todo el trayecto, sonrió Rosario. Yo escuchaba, claro, pero pensaba en otra cosa. ¿En qué? En cosas. Estaba pensando en ti. Ha pasado mucho tiempo. Evelina sintió un nudo en la garganta. La última vez que se habían visto había sido hacía 3 meses, cuando Evelina había ido a visitar a su madre un par de días. Las cosas habían seguido más o menos normales entonces. O tal vez ella no se había dado cuenta. ¿Vendrá Damián esta noche?, preguntó Rosario, sacando tarros de mermelada de su maleta. Debería estar aquí a las 7. ¡Qué bien! Hace tiempo que no lo veo. ¿Cómo está? ¿Cómo va su trabajo? Evelina se encogió de hombros. Está trabajando, como siempre. Rosario lanzó una rápida mirada a su hija, pero no dijo nada. Siempre sabía leer entre líneas. Por la noche, Evelina había preparado la cena. Pollo al horno con verduras, puré de patatas y ensalada. Rosario ayudaba en la cocina, cortando tomates y pepinos, contándole noticias de su pequeño pueblo. ¿Quién se casaba? ¿Quién se divorciaba? ¿Quién abría una nueva tienda? Evelina escuchaba a medias, mirando de vez en cuando el reloj. Damián había prometido estar allí a las 7, pero ya eran más de las 28. A las 8:15 sonó un portazo. Damián entró en la cocina, tiró las llaves sobre la mesa y saludó brevemente. Hola, Rosario. ¿Qué tal el viaje? Hola, Damián. Rosario se secó las manos en una toalla y se acercó a abrazar a su yerno. Él le devolvió el abrazo con torpeza,
Se apartó rápidamente y miró a la mesa. ¿Está lista la cena? Sí, siéntense, dijo Evelina, sirviendo puré de patatas en los platos. Los tres se sentaron a la mesa. Evelina podía sentir la tensión que flotaba en el aire como una película invisible. Rosario dijo algo sobre la carretera, sobre su vecina del autobús, pero Damián se limitó a asentir, masticando su pollo y mirando fijamente su plato. Evelina intentó mantener la conversación, pero le costaba encontrar las palabras. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Rosario mirando a Damián. Bien, murmuró él. ¿Van bien las ventas? Varía. Es temporada baja. ¿Cuándo es? Normalmente en primavera. La gente recibe dinero, bonos. Es cuando compran. Respondió palabra por palabra, sin levantar la vista. Rosario miró a su hija, pero siguió preguntando. ¿Cómo le va a Evelina? Me ha dicho que el negocio está creciendo. Sí, le va bien. Damián por fin levantó la vista, pero miraba hacia otro lado. Bien por ella. No había orgullo ni interés en su tono, solo una afirmación. Evelina apretó el tenedor y fingió estar ocupada con la ensalada. ¿Vas a salir este fin de semana? Summoner, insistió Rosario. ¿Quizá podríamos ir los tres a algún sitio? El sábado trabajo, se apresuró a decir Damián. Tenemos una promoción, tengo que estar allí. ¿Y el domingo? Probablemente estaré cansado el domingo. Tendré que descansar. Se hizo el silencio. Rosario masticaba despacio, observando a su yerno. Evelina sintió que el resentimiento crecía en su interior, mezclado con impotencia. Antes Damián siempre había accedido alegremente a viajar juntos, sugería dónde ir. Ahora era como si buscara cualquier excusa para evitar su compañía. La cena terminó rápidamente. Damián agradeció la comida, dijo que estaba cansado y se fue al dormitorio. Evelina se quedó con su madre en la cocina para fregar los platos. ¿Siempre es así?, preguntó Rosario en voz baja, enjuagando un plato bajo el grifo. ¿Así como? Desapegado. Evelina no contestó enseguida. Limpió los platos con una toalla e intentó no encontrarse con la mirada de su madre. Estaba cansada del trabajo. Evelina, Rosario cerró el grifo y se volvió hacia su hija. No nací ayer. Veo que hay algo raro entre vosotras. Mamá, no. Sí que lo ves. Eres mi hija y no puedo quedarme callada cuando veo que no estás bien. Evelina dejó el plato sobre la mesa y se apoyó en la encimera. Todo en su interior se apretaba con ganas de hablar, de contarlo, de llorar, pero al mismo tiempo tenía miedo de decirlo en voz alta. Mientras no dijera nada, podría fingir que todo era normal. Los dos trabajamos mucho, repitió. Estoy cansada. Todos pasamos por periodos así. Rosario suspiró, pero no insistió. Pasó el brazo por los hombros de su hija. Está bien, pero si quieres hablar, aquí estoy. Al día siguiente, viernes, Damián se fue a trabajar temprano, sin siquiera desayunar. Evelina se despertó con el portazo de la puerta principal y se quedó un buen rato mirando al techo. Rosario ya estaba en la cocina, friendo huevos y preparando café. El olor a comida hizo que Evelina se levantara. Las dos se sentaron a la mesa. El sol de la mañana brillaba al otro lado de la ventana. Los pájaros piaban. Todo parecía tranquilo y apacible. Pero dentro de Evelina había un pesado bulto de ansiedad. Hija, comenzó Rosario, poniéndole una taza de café delante. Hablemos seriamente. Mamá, por favor. No, escúchame. Anoche os vi a Damián y a ti toda la noche. Ni siquiera os miráis. Estáis sentados en la misma mesa, pero es como si estuvierais en mundos diferentes. No es normal. Evelina removió en silencio el azúcar de su café. Mamá continuó. No sé qué ha pasado entre vosotros. Quizá os peleasteis. Quizá él se ofendió por algo. Pero eso no se puede hacer. El silencio mata una relación más rápido que cualquier pelea. No nos peleamos, dijo Evelina en voz baja. Es que él era diferente, frío, distante. Intento hablar con él, pero no establece contacto. ¿Sabes por qué? No lo sé. Tal vez no le gusta que yo trabaje demasiado. Tal vez se siente, no sé, inferior si gano más. Los hombres lo pasan mal con eso. Rosario frunció el ceño. Tonterías. Un hombre de verdad se alegra del éxito de su mujer. No se resiente. Pero aunque así sea, hay que hablarlo. De lo contrario, las cosas se estancarán. Lo he intentado. No quiere hablar. Entonces insiste. Este es tu matrimonio, tu familia. No lo dejes pasar.
He visto demasiadas parejas deshacerse simplemente porque no hablaron a tiempo. Evelina asintió, aunque por dentro no confiaba en que hablar cambiara nada. Sentía que el problema era más profundo que el cansancio o la falta de comunicación, pero tenía miedo de admitirlo, incluso ante sí misma. Lo intentaré, dijo al fin. Y no cierres los ojos ante lo que está pasando, añadió Rosario cogiendo la mano de su hija. A veces tenemos miedo de ver la verdad, porque la verdad duele, pero es mejor saber que vivir en la ignorancia. Mantén los ojos abiertos, Evelina. Esas palabras resonaron en su cabeza todo el día. Evelina intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Damián. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿En qué estaría pensando? ¿Por qué le resultaba tan fácil aislarse de ella? El lunes por la noche, cuando Evelina estaba a punto de acostarse, recibió una llamada de Lourdes. Su amiga hablaba emocionada, confusa. Eva, necesito verte. Es urgente. ¿Puedes mañana? ¿De qué te pasa? No quiero hablar por teléfono. Veámonos. A la hora del almuerzo, por ejemplo. A la hora de comer, por ejemplo. En ese café de la Avenida Córdoba, donde solemos ir. Sí, allí, a la 1. A la 1, hasta mañana. Evelina colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. La voz de Lourdes sonaba extraña, ansiosa e insegura. Algo había pasado, y ese algo la preocupaba. Al día siguiente, Evelina llegó al café a la 1:05. Un local pequeño y acogedor, con mesas de madera, grandes ventanales y olor a bollería recién horneada. Lourdes y ella se reunían a menudo aquí, tomando café, charlando sobre el trabajo, sobre la vida, sobre todo tipo de tonterías. Pero hoy Evelina tenía la sensación de que sería una conversación difícil. Lourdes ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Jugueteaba nerviosamente con la servilleta y tenía delante una taza de capuchino sin tocar. Cuando vio a Evelina, intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. «Hola». Evelina se sentó frente a ella y dejó su bolso en una silla cercana. «Hola». Lourdes respiró hondo. «Gracias por venir». «¿Qué te pasa? Me estás asustando». Lourdes se quedó en silencio, mirando por la ventana. Luego miró a su amiga, y Evelina vio la confusión en sus ojos. No sabía si decírtelo o no. Estuve toda la noche pensando. Por un lado, eres mi amiga y tengo que decírtelo. Por otro, tengo miedo de empeorar las cosas. Lourdes, por favor, dímelo. ¿Qué te pasa? La amiga volvió a guardar silencio. Luego soltó. Vi a Damián. Hace 3 días. En el centro comercial. Evelina frunció el ceño. ¿Y qué? ¿Podría haber estado allí por negocios? No estaba solo. Había una chica con él, joven, pelirroja. Ellos, Lourdes vaciló. Estaban cogidos de la mano y riendo, y él la miraba como, ya sabes, no como un amigo o un colega. El mundo alrededor de Evelina pareció congelarse. Oyó las palabras de su amiga, pero su cerebro se negó a asimilarlas. Damián, con una chica, cogido de la mano. Todo sonaba irreal, como un mal guión de telenovela barata. Quizás se equivocaba. La voz de Evelina sonaba tranquila, insegura. Eva, no me equivoqué. Los vi claramente. Llevaba la camisa azul que le regalaste por su cumpleaños. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, así que me acerqué. Era él. Evelina sintió un escalofrío. Le temblaron las manos y las juntó para que Lourdes no se diera cuenta. Quiso objetar, encontrar una explicación lógica, decir que solo era un colega o un pariente. Pero una voz interior le susurró que lo sabía desde hacía mucho tiempo, solo que no quería admitirlo. «Eva, lo siento». Lourdes extendió la mano por encima de la mesa y le tocó los dedos. Sé cuánto le dolió, pero no podía quedarme callada. Tú eres mi amiga. Si me hubiera callado, no me lo habría perdonado. Evelina asintió, incapaz de hablar. Se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No quería llorar delante de su amiga. Lo hacía todo demasiado real. ¿Estás segura de que, bueno, de que no era solo... Evelina, no quiero especular por ti, pero lo que vi no parecía inocente. Iban al cine. Él compró palomitas, ella se rió, él le pasó el brazo por los hombros. Cada palabra golpeaba como un puñetazo. Evelina cerró los ojos, tratando de calmar su respiración.
Se imaginó aquella imagen. Damian con la pelirroja, yendo al cine, riendo, él rodeándola con el brazo. Todas las cosas que solía hacerle. Gracias por decírmelo, soltó finalmente Evelina. De verdad, necesito tiempo para asimilarlo todo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Hablaré con él, supongo. Si necesitas ayuda, llámame cuando quieras. Lo digo en serio. Evelina asintió. Estuvieron allí sentadas otros 20 minutos, pero la conversación se estaba volviendo aburrida. Lourdes intentaba distraerla contándole algo sobre su tienda, sobre el nuevo envío, pero Evelina escuchaba a medias. Una cosa pasaba por su cabeza. Damián con otra mujer. Damián, que había prometido amar y ser fiel. Damián, que se había convertido en un extraño. Cuando se despidieron al salir del café, Evelina abrazó fuertemente a su amiga. Gracias. Y por favor, no se lo digas a nadie todavía. De nada, es solo entre nosotras. En casa, Evelina se comportó como de costumbre. Preparó la cena, charló con su madre, vio las noticias. Cuando Damian regresó, lo saludó con calma. Le preguntó cómo estaba. Él respondió brevemente, como siempre, y se retiró al dormitorio. Evelina se quedó en la cocina mirándole fijamente. Todo bullía en su interior. Dolor, resentimiento, ira, desesperación. Pero guardó silencio. Observó. Esperó. Porque aún no sabía qué hacer. Y temía que cualquier movimiento arruinara lo último que les quedaba. La carta llegó el miércoles por la mañana, mientras Evelina seguía tomando café en su despacho. La secretaria llamó a la puerta y le tendió una copia impresa. Venía en el correo corporativo, de Brasil. Muy importante, decían. Evelina cogió la hoja y pasó los ojos por las primeras líneas. Luego lo releyó más despacio. Y luego otra vez. Con cada frase, algo parecido a la esperanza se encendía en su interior. No una esperanza personal, sino profesional, empresarial. Beleza Tropical, uno de los mayores distribuidores de cosméticos de Brasil, ofrecía una colaboración exclusiva. Querían vender su línea en el mercado brasileño, proporcionar apoyo de marketing y acceso a grandes cadenas minoristas. Las condiciones parecían más que atractivas. Evelina dejó la carta a un lado y llamó a Felipe. Ven a mi casa, urgente. Tenemos una oferta. Felipe apareció 5 minutos después, con un portátil en las manos. Evelina le entregó una copia impresa y él la leyó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Esto es serio, dijo por fin. Muy serio. El mercado brasileño es una gran oportunidad. Si lo organizamos bien, los beneficios podrían multiplicarse varias veces. Lo comprendo, pero tenemos que calcularlo todo. Logística, aduanas, impuestos. Se necesitan abogados para revisar el contrato. Tenemos que entender qué volúmenes están dispuestos a aceptar, qué garantías dan. Estoy de acuerdo. Es mucho trabajo, pero merece la pena. Evelina asintió. Podía sentir la emoción en su interior. La misma emoción que la había llevado a pedir un préstamo y abrir su primer salón hacía 12 años. Volvía a estar en el negocio, volvía a resolver problemas, volvía a hacer planes. Y era una distracción de lo que pasaba en casa. De Damian, de su frialdad, de la chica pelirroja con la que había ido al cine. Vamos a trabajar, dijo. Necesito un análisis completo del mercado brasileño. Competidores, precios, preferencias de los clientes. Necesito los contactos de abogados de confianza que entiendan de derecho internacional. Y tengo que ponerme en contacto con ellos, entablar negociaciones. Felipe tomó notas, asintió, hizo preguntas aclaratorias. Hablaron durante más de una hora, esbozando un plan de acción. Cuando Felipe se marchó, Evelina se reclinó en la silla y cerró los ojos. Tenía por delante semanas de duro trabajo, noches sin dormir, papeleo y cálculos interminables. Pero ahora lo necesitaba. El trabajo la mantenía alejada de sus asuntos personales. Los días siguientes se fundieron en una corriente continua. Evelina llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Felipe preparaba cálculos financieros, se ponía en contacto con empresas de logística, solicitaba información sobre derechos de aduana. Evelina llamaba a abogados, estudiaba la legislación brasileña, leía informes sobre el mercado de los cosméticos. Contrataron a un traductor para que les ayudara con la correspondencia y a un asesor que conocía los entresijos del trabajo con socios sudamericanos.
Los representantes de belleza tropical tampoco perdieron el tiempo. Todos los días recibían cartas con preguntas, aclaraciones y sugerencias. Querían saber la composición de los productos, las condiciones de producción, los posibles volúmenes de entrega. Evelina respondía detalladamente, adjuntaba certificados, fotos, resultados de pruebas. Sentía que estaban seriamente interesados, y eso le daba fuerzas. Llegó tarde a casa, cansada y agotada. Rosario la esperaba en la cocina con la cena preparada, pero la mayor parte del tiempo Evelina se limitaba a beber té e irse al dormitorio. No tenía ganas de hablar. Su madre lo entendía, no insistía, solo colocaba en silencio una taza frente a ella y se sentaba a su lado. Damián tampoco estaba casi nunca en casa. Salía temprano, volvía tarde y a veces no volvía. La primera vez que no pasó la noche en casa fue el viernes. Llamó sobre las 10 de la noche y dijo que estaban celebrando una fiesta de empresa en el concesionario de coches, que había estado bebiendo y que un compañero se había ofrecido a pasar la noche allí para que no tuviera que cruzar la ciudad en coche. De acuerdo, dijo entonces Evelina, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Hasta mañana. Colgó el teléfono y se quedó sentada en la cocina durante largo rato, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. Rosario dormía. La casa estaba en silencio. Evelina imaginó dónde estaría Damián ahora, con quién estaba, qué estaban haciendo, y todo su interior se apretó de dolor, pero no lloró. Se quedó sentada mirando por la ventana. Al día siguiente, Damian volvió para almorzar, con aspecto fresco, incluso alerta. La saludó como si nada. Le preguntó si quería comer algo. Evelina le calentó en silencio un poco de sopa. Él comió, hojeó su teléfono, no preguntó nada. Ella se quedó junto a la cocina y le miró la nuca. Quería gritar, preguntarle dónde estaba, con quién, por qué mentía. Pero se quedó callada, porque temía la respuesta. Temía que si preguntaba, escucharía la verdad, y esa verdad lo arruinaría todo para siempre. El martes, Damián volvió a llamar por la tarde. Llegaré tarde. Tenemos una reunión con los proveedores. Luego probablemente nos sentaremos en algún sitio. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Tarde, supongo. No me esperes despierta. Volvió a decir que de acuerdo. Volvió a colgar. Volvió a sentarse sola en la cocina. Rosario salió. Miró a su hija. Se sentó frente a ella. ¿Quieres que hablemos? No sé, mamá. No sé de qué hablar. De lo que está pasando. Evelina negó con la cabeza. No puedo. Si empiezo a hablarme, no sé, me derrumbaré, supongo. Rosario suspiró, pero no insistió. Conocía a su hija. Sabía que Evelina siempre se guardaba las cosas, que no le gustaba mostrar debilidad. Pero tarde o temprano el dique estallaría. El jueves Damián no volvió a aparecer. Llamó a eso de las 11, con voz un poco ebria. Me quedo en casa de Ricardo, dijo. Nos hemos estado relajando un poco. Volveré mañana por la mañana. Bien. Evelina escuchó su voz y se dio cuenta de que no creía ni una palabra de lo que decía. Colgó el teléfono y se quedó sentada en la cocina, con la mirada fija en un punto. Luego sacó el teléfono y abrió las fotos. Retrocedió 1 año, 2 años. Allí estaban Damián y ella en el mar, riendo, abrazados. Ahí estaba él regalándole flores por su cumpleaños. Ahí estaban, mudándose a una nueva casa, felices, llenos de planes. ¿Cuándo terminó todo? ¿Cuándo se convirtió en un extraño? Evelina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Apretó los ojos tratando de contenerse, pero las lágrimas brotaron de todos modos. En silencio, casi en silencio. Se sentó en la cocina, a oscuras, llorando porque no podía aguantar más. Rosario entró. No encendió la luz, se acercó y abrazó a su hija. Evelina se acurrucó en su hombro y lloró con más fuerza. «Mamá», susurró entre lágrimas. «No sé qué hacer. Calla, hija mía, calla». Rosario le acarició el pelo, como cuando era niña y Evelina venía con las rodillas rotas o malas notas. No le decía que todo iría bien, no la consolaba con frases de deber, solo estaba ahí para mí. «Sé que me engaña», dijo finalmente Evelina. «Sé que me engaña, pero aún le quiero, y no sé cómo seguir viviendo. Cómo mirarle a los ojos, cómo fingir que no pasa nada. No tienes que fingir, pero no puedo irme.
Mamá, pasé 12 años construyendo este negocio. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta la noche, me negaba todo, y pensé que lo hacía por nosotros, por nuestra familia, para hacernos felices. Y ahora resulta que he estado construyendo algo todo este tiempo por mi cuenta. Y él solo vivía al lado. Rosario siguió acariciándole el pelo. Sabía que ninguna palabra ayudaría ahora. El dolor tenía que salir, y solo entonces podría pensar en qué hacer a continuación. Yo no quería esta vida, continuó Evelina entre lágrimas. Quería una familia, hijos, envejecer juntos, viajar, disfrutar de los nietos. Pero en lugar de eso estoy sola. Sola en mi enorme casa, sola con mi negocio, sola con mis problemas. No estás sola. Estoy contigo. Lo sé, mamá, pero no es lo mismo. Estuvieron sentadas en la cocina largo rato abrazadas. Evelina lloraba en silencio, sollozando, y Rosario permanecía en silencio, simplemente abrazando a su hija. Las palabras no eran necesarias. A veces era más importante estar a su lado. Cuando las lágrimas cesaron, Evelina se secó la cara con la manga de la bata y respiró hondo. Lo siento, no pretendía agobiarte. Es ridículo, para eso están las madres. ¿Qué voy a hacer, mamá? Rosario hizo una pausa, buscando palabras. No lo sé, hija mía. Es tu vida, tu elección. Solo puedo decirte que eres fuerte. Has pasado por muchas cosas. Y superarás esto también. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado. Evelina asintió. Se sentía vacía por dentro, pero al mismo tiempo más ligera. Había hablado, se había confesado a sí misma lo que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Primero quiero terminar el contrato con Brasil, dijo por fin. Es importante para el negocio, es importante para mí. Y luego me ocuparé de lo personal. Rosario asintió. Bien, pero no tardes demasiado. Cuanto más tiempo pases sin decir nada, más doloroso será después. Ya lo sé. Estuvieron sentados un rato más, y luego Evelina se levantó y fue al dormitorio. Se metió en la cama, en su lado de la cama, y se quedó mirando el techo durante un buen rato. Damián volvería por la mañana, fingiendo que todo iba bien. Y ella también fingiría que lo estaba, porque aún no está preparada para hablar, porque tiene miedo de perder finalmente lo poco que les queda. Los días siguientes fueron ajetreados. Evelina se reunió con abogados, discutió los detalles del contrato, llamó a los socios brasileños. Fijaron una fecha para las primeras negociaciones oficiales. En 15 días, representantes de Belleza Tropical debían volar a Buenos Aires. Había que preparar una presentación, muestras de productos, cálculos financieros. Había poco tiempo, pero mucho trabajo. Felipe trabajó sin descanso. Preparó tablas, gráficos, previsiones. Estuvieron sentados en el despacho hasta altas horas de la noche, repasando cifras, comprobando datos. Evelina se daba cuenta de lo cansado que estaba, pero él nunca se quejaba. Se daba cuenta de la importancia del negocio. Si todo va bien, podemos pasar al siguiente nivel, dijo, mostrando otro gráfico. Brasil no es solo un mercado, es un trampolín para toda Sudamérica. Si nos hacemos notar allí, otros países nos seguirán. Evelina asintió, escuchó y tomó notas. Creía en el éxito del acuerdo. Tenía que creer en él, porque no había nada más en lo que creer. En casa, el ambiente era cada vez más pesado. Damián ya casi no aparecía. Entraba para cambiarse de ropa, coger una camisa limpia, a veces un tentempié, y luego volvía a desaparecer. Respondía a las preguntas con respuestas de una sola palabra. Miraba hacia otro lado. Evelina dejó de preguntar. Se limitó a ver cómo se alejaba de sus vidas, paso a paso. Rosario lo vio todo, pero guardó silencio. Hacía la comida, limpiaba, apoyaba a su hija con su presencia. A veces se sentaban en la cocina por la tarde, bebían té y guardaban silencio. Ese silencio era pesado, lleno de lo no dicho, pero las unía más que cualquier palabra. Un día, cuando Evelina llegó a casa especialmente tarde, Rosario la recibió con una taza de té caliente. ¿No has dormido?, se preguntó Evelina. No puedo dormir. Vamos a sentarnos. Se sentaron en la cocina. Fuera de la ventana era de noche. La ciudad dormía. Has adelgazado, dijo Rosario mirando a su hija. No comes lo suficiente. No duermes lo suficiente. No puedes hacerlo.
Lo sé, es solo una fase. El periodo pasará, pero tu salud seguirá comprometida. Evelina sonrió cansada. Mamá, puedo soportarlo. Estoy segura de que lo harás. ¿Pero a qué precio? Evelina no contestó. Sabía que su madre tenía razón. Se estaba forzando, trabajando hasta el límite, sin darse tiempo para detenerse y pensar. Porque si lo hacía, tendría que admitir que su matrimonio se estaba desmoronando, que su marido la engañaba, que la vida que había construido era una ilusión. Solo un poco más, dijo al fin. Solo un poco más y habré terminado con este contrato. Y luego me ocuparé de todo lo demás. Rosario asintió, aunque había dudas en sus ojos. Muy bien, pero recuerda que no tienes que hacerlo todo tú sola. Ni tu negocio, ni tu familia, ni tu vida. Pero si no soy yo, ¿entonces quién? Rosario no respondió a esa pregunta. Simplemente cogió la mano de su hija y la apretó. Y Evelina sintió que una oleada de cansancio, desesperación y desesperanza volvía a surgir en su interior. Pero no lloró. Ya no había lágrimas. Lo único que le quedaba era el vacío y la pesada conciencia de que a partir de ahora sería aún más difícil. El día de las negociaciones empezó temprano. Evelina se despertó a las 6 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto a las 7. Ya no podía dormir. Números, frases, argumentos daban vueltas en su cabeza. Se levantó, se duchó, eligió un traje durante largo rato. Se decidió por uno azul oscuro, austero, formal, que inspiraba confianza. Se maquilló con cuidado, ocultando las huellas de las noches en vela. En el espejo se veía como una mujer segura y serena, exactamente como tenía que estar hoy. Felipe ya la esperaba fuera del hotel cuando llegó. Estaba en la entrada con un maletín de cuero que contenía todos los documentos, cálculos y modelos de contrato. Al ver a Evelina, asintió. ¿Preparada? Preparada, respondió ella, aunque por dentro se encogía de emoción. Subieron a la tercera planta, donde estaba alquilada la sala de conferencias. Era una sala amplia y luminosa, con una gran mesa ovalada, sillas cómodas y un proyector en la pared. Ya había botellas de agua junto a la ventana, blocs de notas y bolígrafos por todas partes. Todo estaba perfectamente organizado. Llegarán dentro de media hora, dijo Felipe preparando el papeleo. Tendremos tiempo de volver a comprobarlo todo. Evelina asintió y empezó a revisar la presentación en el portátil. Diapositivas, gráficos, fotos de los productos. Todo tenía un aspecto profesional. Habían trabajado en ello durante 15 días y el resultado merecía la pena. Los representantes de Belleza Tropical llegaron a las 10 en punto. 3 hombres trajeados y una mujer vestida de etiqueta. El jefe de la delegación, Eduardo Silva, un hombre de unos 50 años con bigotes grises y mirada atenta, fue el primero en tender la mano. Señora Torres, es un placer conocerla por fin en persona. Igualmente, señor Silva. Evelina le estrechó la mano con confianza. Por favor, pónganse cómodos. Comenzaron las negociaciones. Evelina encendió la presentación y empezó a hablar de su empresa, sus productos y la filosofía de la marca. Habló claro, sin palabras innecesarias, citó hechos y cifras. Los brasileños escucharon atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Felipe la complementó cuando se trataba de indicadores financieros. La discusión iba bien. Eduardo Silva asentía con aprobación mientras estudiaba las muestras de cosméticos que Evelina había traído. Sus colegas tomaban notas en sus cuadernos y se miraban unos a otros, claramente satisfechos con lo que veían. La calidad de los productos es impresionante, dijo Eduardo, abriendo uno de los tarros de crema y aspirando su fragancia. El mercado brasileño es muy exigente con los cosméticos, pero veo que su línea puede funcionar bien allí. Me alegra oírlo, respondió Evelina. Estamos dispuestos a adaptar el envase a su mercado si es necesario. También estamos dispuestos a hablar de volúmenes y plazos de entrega. La responsable de marketing de la delegación, Isabelle, levantó la mano. Tengo una pregunta sobre precios. ¿Estarían dispuestos a discutir descuentos para compras mayores? Felipe abrió una hoja de cálculo en su portátil. Por supuesto, hemos preparado varias opciones. Si el volumen de compra supera las 5.000 unidades al mes, el descuento será del 10%. Si es superior a 10.000, del 15%.
Los detalles pueden discutirse individualmente. Isabel asintió, anotando las cifras. Hablaron durante más de una hora, repasando cada cláusula del acuerdo provisional. Hablaron de logística, plazos de entrega, condiciones de pago. El ambiente era profesional pero cordial. Evelina cree que el acuerdo está a punto de cerrarse. Un poco más y firmarían el acuerdo preliminar. A las 12:30, cuando estaban hablando de apoyo comercial, el teléfono de Evelina vibró. Miró la pantalla. Un número desconocido. Normalmente no cogía ese tipo de llamadas durante las reuniones importantes, pero algo la hizo disculparse y salir al pasillo. Diga, señora Torres, sonó una voz masculina desconocida. Sí, al habla. Soy del Servicio de Seguridad de la finca Altos del Río. ¿Es usted la propietaria de la casa número 27? Sí, es mi casa. ¿Ocurre algo? El guarda guardó silencio, y en esa pausa, Evelina sintió un escalofrío en su interior. Verá, hemos recibido quejas de los vecinos. Denuncian música alta y ruidos procedentes de su casa. Tenemos que investigar la situación. Evelina frunció el ceño. Una casa de campo, pero allí no debería haber nadie. Hace 15 días que no viajan por allí. ¿Seguro que es mi casa? Yo no autoricé a nadie a ir allí. A nosotros también nos sorprendió. Por eso llamamos. El caso es que esta mañana, sobre las 9, un coche se detuvo en nuestra entrada. El conductor se presentó como su marido, el señor Rojas. Dijo que estaba planeando una pequeña reunión con amigos. Comprobamos la base de datos. Estaba registrado como propietario. Falló. Evelina se quedó helada. Damián, en la casa de campo, con una reunión. Ella no sabía nada. Él no había dicho nada. Lo comprendo, soltó, tratando de mantener la voz firme. Gracias por avisarme. Lo investigaré. Señora Torres, los vecinos son bastante persistentes. La música está muy alta. ¿Podría ponerse en contacto con su marido y pedirle que baje el volumen? Sí, por supuesto. Le llamaré ahora mismo. Gracias por su comprensión. Si la situación no se resuelve, nos veremos obligados a tomar medidas de acuerdo con la política municipal. Me ocuparé de ello, repitió Evelina y colgó. Se quedó de pie en el pasillo del hotel, con el teléfono en la mano. Todo le hervía por dentro. Rabia, resentimiento, dolor. Damian había organizado una fiesta en su casa de campo. No le había dicho ni una palabra. Solo recogió y se fue. Con sus amigos. O no con sus amigos. Evelina marcó su número con dedos temblorosos. Sonó. 1, 2, 3. Luego la voz del contestador. La persona que llama no está disponible o está fuera de cobertura. Volvió a intentarlo. Mismo resultado. El teléfono estaba apagado o no disponible. Evelina respiró hondo, tratando de calmarse. No podía perder la compostura ahora. Dentro hay una sala de negociaciones. Hay gente esperándola. Está el trato que ha estado preparando durante 15 días. No puede echarlo a perder ahora, pero no podía dejarlo pasar. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Evelina regresó a la sala, se disculpó por haber interrumpido la conversación y volvió a sentarse. Eduardo Silva asintió comprensivo. ¿Va todo bien? Sí, solo un pequeño problema de trabajo, mintió Evelina. ¿Continuamos? Siguieron hablando, pero ahora Evelina escuchaba a medias. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre Damian, sobre la casa de campo, sobre lo que estaba pasando allí. Asentía y respondía a las preguntas, pero su atención estaba en otra parte. Al cabo de 20 minutos volvió a excusarse y salió al pasillo. Marcó el número de su madre. Mamá, ¿estás en casa? Sí, hija mía. ¿Te encuentras bien? Pareces rara. Mamá, necesito tu ayuda. Es urgente. Rosario se puso inmediatamente en alerta. ¿Qué te pasa? Damian está en nuestra casa de campo en este momento. Está teniendo algún tipo de reunión allí. Recibí una llamada de seguridad. Los vecinos se quejan del ruido. No puedo dejar la negociación. Es muy importante. ¿Puedes ir allí? ¿Ver qué está pasando? Sí, claro. Voy enseguida. Mamá, ten cuidado. No muestres tu cara. Solo mira quién está allí. Mira qué está pasando. Y llámame, llámame. Está bien, cariño. Yo me encargo. No te preocupes. Evelina colgó el teléfono y se apoyó en la pared. Le temblaban las manos. Respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. Una hora más.
Una hora más y la negociación habría terminado. Hay que aguantar. Volvió a la sala con una sonrisa tensa. Felipe la miró ansioso, se daba cuenta de que algo iba mal, pero no preguntó nada. La conversación continuó. Pasaron a los detalles del contrato, a los matices jurídicos. Evelina hablaba automáticamente, con palabras memorizadas. Eduardo Silva estaba satisfecho. Todo iba sobre ruedas, no había obstáculos. Creo que podemos firmar el preacuerdo hoy mismo, dijo dejando los documentos a un lado. Por supuesto, los abogados seguirán trabajando en los detalles, pero en general estamos listos para seguir adelante. Es maravilloso, se obligó a sonreír Evelina. Estamos muy contentos de cooperar. Intercambiaron apretones de manos y hablaron de los próximos pasos. Isabel sacó un borrador del contrato de la carpeta y empezaron a repasar los puntos principales. Todo estaba casi listo para la firma. Y entonces sonó el teléfono de Evelina. Rosario. Disculpe, Evelina se levantó de la mesa. Es una llamada muy importante. Tengo que cogerla. Salió al pasillo, cerró la puerta tras de sí y se puso el teléfono en la oreja. «Mamá, Evelina». La voz de Rosario temblaba, y había tanta rabia y resentimiento en ella que a Evelina se le apretaron las entrañas. «Ya estoy aquí. Veo lo que pasa». «¿Qué? ¿Qué pasa?» «Una fiesta. 20 personas, quizá más. Música a todo volumen, mesas colocadas en el patio, gente bailando. Damián». Rosario vacila. Damián está de pie junto a la piscina, besando a una chica. Una pelirroja. Joven, delante de todos. La está abrazando, riendo, y aparentemente está bien para todos a su alrededor. Evelina escuchó, y el mundo pareció congelarse. Oía las palabras de su madre, pero su cerebro se negaba a aceptarlas. Damián besando a una chica, en su casa, delante de sus invitados, como si fuera normal, como si no tuviera esposa. «Evelina, ¿me oyes?» La voz de Rosario se hizo más baja. «Lo siento mucho, hija». «Mamá». Evelina apretó los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. «Sal de ahí, ahora mismo, sin que nadie se dé cuenta. Pero vete, por favor, yo me encargo. Yo me encargo, me voy. Tenga cuidado». Evelina colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante un minuto. Todo le ardía por dentro. Rabia, dolor, resentimiento, humillación. Damián había organizado una fiesta para su amante en su casa, la casa que ella había comprado con su propio dinero, la casa a la que habían ido de vacaciones juntos, con la que habían hecho planes, con la que habían soñado. Y él la llevó allí, la besó, se la enseñó a sus amigos. Evelina cerró los ojos y exhaló lentamente. No, ahora no era el momento. Ahora debía volver a la sala y terminar las negociaciones. Esto era importante. Era su negocio, su futuro. Y Damián ya se ocuparía de Damián más tarde. Se cuadró de hombros, se alisó la falda y abrió la puerta de la sala de conferencias. Entró con cara seria y se sentó. Eduardo Silva la miró inquisitivamente. «¿Va todo bien?» «Sí, todo va bien», respondió Evelina, y su voz sonó con una calma glacial. «Sigamos adelante». Volvieron al contrato. Evelina leyó las cláusulas, hizo preguntas, discutió los detalles. Por fuera estaba absolutamente serena, profesional, pero dentro de su cabeza ya estaba madurando un plan. Claro, frío, despiadado. Damián se creía listo. Pensó que ella no descubriría nada. Pensó que podía hacer lo que quisiera y que no le pasaría nada. Se equivocaba. Evelina actuará, pero no ahora. Ni enfadada, ni histérica. Ella esperará el momento adecuado. Y entonces Damián se daría cuenta de que fue un gran error jugar con ella. Media hora más tarde, el contrato estaba firmado. Eduardo Silva le estrechó la mano con una amplia sonrisa. «Me alegro de contar con su colaboración, señora Torres. Nos ha causado usted una excelente impresión». «Lo mismo digo, señor Silva», sonrió Evelina. «Estoy segura de que será una larga y fructífera colaboración». Los brasileños recogieron y se marcharon. Felipe cerró el portátil y miró a Evelina. «¿Qué te pasa? ¿No has sido tú misma en la última hora?» «Te lo contaré más tarde», respondió ella brevemente. «Gracias por tu trabajo. Eres buena. Lo hemos conseguido». «Lo hicimos», asintió Felipe, pero sus ojos estaban preocupados. «Evelina, si necesitas ayuda...» «No pasa nada», la interrumpió ella. «De verdad,
Es solo un asunto personal. Nada serio. Cogió su bolso y salió de la habitación. Subió a su coche, arrancó el motor y se quedó un minuto mirando por el parabrisas. Eran las 3 de la tarde. Aún era pronto. Pero el plan ya estaba en marcha. Claro, bien pensado, despiadado. ¿Damián quería hacer una fiesta? Muy bien. Ahora va a tener un tipo muy diferente de vacaciones. Una que recordará por el resto de su vida. Evelina estaba sentada en el coche, agarrada al volante. Ante sus ojos estaba la imagen que su madre había descrito. Damián abrazando a la chica pelirroja, riendo, besándola delante de todos los invitados. En su casa. En la casa que ella había comprado con el dinero que había ganado con sudor y sangre. En la casa donde una vez habían sido felices. Inhaló profundamente. Exhaló. Y luego otra vez. Necesitaba calmarse, serenarse. No se puede actuar con ira. La ira vuelve estúpida a la gente. Les hace cometer errores. Y ella no iba a cometer errores. Evelina miró el reloj. Habían pasado exactamente 15 minutos desde que había hablado con su madre. 15 minutos en los que tuvo tiempo de volver a la sala de negociaciones, firmar el acuerdo provisional con los brasileños, despedirse de ellos y salir hacia el coche. 15 minutos en los que del dolor y la humillación nació en su interior un plan gélido y claro. Sacó el teléfono y marcó el número de la seguridad del pueblo. Sonó. 1, 2. Seguridad, al habla. Sonó la voz familiar del mismo guardia que la había llamado esta mañana. Soy Evelina Torres otra vez. Su voz sonaba áspera, indignada, con una pizca de rabia apenas contenida. La dueña de la casa número 27. Sí, señora Torres, la recuerdo. Dijo que iba a ponerse en contacto con su marido. Exacto, le interrumpió Evelina, alzando la voz. Intenté ponerme en contacto con mi marido. ¿Y sabe lo que descubrí? Mi marido está ahora mismo en un lugar completamente distinto. Está en una reunión de negocios en el centro de la ciudad. Acabo de hablar con él. Hubo una pausa. El guardia estaba claramente confuso. Pero esta mañana ha venido un hombre, se ha presentado. No importa cómo se haya presentado. Evelina casi gritaba ahora, poniendo toda la histeria fingida que podía en su voz. Significa que alguien está invadiendo mi propiedad. Alguien que se hace pasar por el dueño, y tú, en lugar de comprobarlo, le dejas entrar. Eso es negligencia. Es una violación de todas las normas de seguridad. Señora Torres, por favor, cálmese. Vamos a arreglar esto. ¿Arreglarlo? Evelina no paraba. Mientras lo arreglas, esta gente va a destrozar mi casa. Ya han hecho una fiesta allí. Los vecinos se quejan. Exijo que todos estos intrusos sean expulsados inmediatamente. Inmediatamente. O me pondré en contacto con seguridad y presentaré una queja oficial. Señora Torres, nosotros enviaremos gente para allá de inmediato. Habló el guardia temeroso, confundido. Averiguaremos qué está pasando, los echaremos, si realmente son forasteros. No, sí, sino definitivamente, le cortó Evelina. Y hazlo ya. Tienes 10 minutos. Voy a ir yo misma y quiero ver que se resuelve la situación. Si no, tendrás que dar explicaciones a tus superiores. Colgó sin esperar respuesta y cerró los ojos un segundo. El corazón le latía con fuerza y las manos le temblaban. Pero no de miedo, sino de adrenalina, de expectación ante lo que estaba a punto de ocurrir. Evelina arrancó el coche y salió a la carretera. El trayecto hasta el pueblo duraba unos 40 minutos, si no había atascos. Condujo rápido, maniobrando entre los coches y adelantando a los camiones lentos. La radio estaba apagada, solo el sonido del motor y sus propios pensamientos. Damián se creía muy listo. Pensaba que podía esconder a su amante, mentir, hacer fiestas en su casa. Pensó que ella no se enteraría o se callaría. Se equivocó. Evelina Torres no es del tipo silencioso. Es de las que actúan. La carretera se extendía sin fin. Evelina miraba las señales de tráfico, los árboles que pasaban, el cielo gris. Se imaginaba a los guardias irrumpiendo ahora en el patio, parando la música, exigiendo que todo el mundo saliera. Imaginaba la cara de Damián. Primero desconcierto, luego indignación, después miedo. Y esa imagen la calentó más que cualquier palabra de consuelo. La entrada al pueblo se perfilaba ante mí. Una alta puerta de hierro forjado, una caseta de vigilancia, una barrera.
Evelina aminoró la marcha y bajó la ventanilla. El guardia de guardia, no el que había hablado con ella por teléfono, sino el otro, salió de la caseta. «Buenas tardes, señora Torres». Parecía avergonzado. «Pase, pase». «¿Qué pasa ahí dentro?», preguntó Evelina con frialdad. «Nuestros agentes están en el lugar ahora mismo. Se están ocupando de la situación». «Bien». La barrera se levantó y Evelina se adentró en el territorio. El pueblo era tranquilo y estaba bien cuidado. Casas pulcras, césped cortado, parterres. Normalmente había paz y orden. Pero hoy esa paz y ese orden se habían alterado. Giró hacia su calle y enseguida vio a la multitud frente a su casa. 3 guardias uniformados, 20 invitados que eran literalmente empujados fuera de la puerta. Se oían gritos, voces indignadas, la histeria de alguien. Evelina aparcó el coche un poco más lejos y salió. Lentamente, tomándose su tiempo, se dirigió hacia la casa. A cada paso, la imagen se hacía más clara. Los guardias, 2 hombres y una mujer, estaban en la puerta y exigían con severidad que todo el mundo abandonara el recinto. Los invitados se indignaron. Algunos intentaron discutir. Algunos ya se dirigían a sus coches, murmurando descontentos. En las mesas del patio quedaban copas sin terminar, comida sin comer. La música estaba apagada, pero los altavoces seguían encendidos junto a la piscina. Y en el centro de todo este caos estaba Damián. Llevaba una camisa clara y unos vaqueros. Parecía confuso y enfadado al mismo tiempo. A su lado había una chica pelirroja con un vestido corto, de unos 25 años, no más. Hermosa, brillante, de ojos grandes y labios carnosos. Se agarró al brazo de Damián y dijo algo rápidamente, claramente al borde de la histeria. «Te digo que esto es un error», gritó Damián, dirigiéndose a los guardias. «Soy el propietario de esta casa. Mi nombre figura en las escrituras. Compruébenlo». «Ya lo hemos comprobado, señor», respondió con calma uno de los guardias, un hombre alto y de rostro severo. «La dueña de la casa es la señora Evelina Torres, y ella nos llamó personalmente para informarnos de que ustedes estaban invadiendo la casa». «¡Qué tontería!», Damián estaba rojo de ira. «Evelina es mi mujer. Claro que es la dueña de la casa, pero yo también tengo derecho a estar aquí. La señora Torres dice lo contrario, y estamos obligados a seguir las instrucciones de la dueña». «Llámala, ahora mismo, que nos lo diga ella misma». «Ya lo hicimos. La señora Torres dijo que vendría en persona». Damián se pasó la mano por la cara. Estaba claro que no entendía lo que estaba pasando. Evelina vio su confusión. Lo vio tratando de entender por qué su esposa le había dicho de repente que no debía estar allí. La chica pelirroja seguía gritando algo inaudible. Casi todos los invitados ya se habían marchado. Algunos se dirigieron rápidamente a sus coches. Otros se quedaron a cierta distancia, observando con curiosidad el desarrollo de los acontecimientos. La fiesta estaba completamente arruinada. Evelina se acercó. Los guardias fueron los primeros en verla. «Señora Torres», se acercó a ella un guardia alto. «Seguimos sus órdenes. Estos hombres abandonarán la zona». Damián se giró bruscamente. Vio a su mujer. Su rostro mostraba una expresión de alivio mezclada con desconcierto. «¡Eva!», dio un paso hacia ella. «Por fin, explícales lo que está pasando. Creen que soy una intrusa». Evelina se detuvo a unos pasos de él. Le miró a los ojos, fríamente, distante, como si lo viera por primera vez en su vida. «Evelina, ¿por qué estás ahí parada?». Damián rió nerviosamente. «Diles que soy tu marido. Esto es un malentendido». Evelina guardó silencio. Lo miró, luego desvió la mirada hacia la niña pelirroja que se aferraba a Damián como un gatito asustado. Luego volvió a mirar a su marido. «Evelina». La voz de Damián tenía una nota de pánico. «Di algo». Se volvió hacia los guardias. Su voz sonaba plana, casi indiferente. «No conozco a este hombre». Se hizo el silencio. Todos se quedaron inmóviles. Los guardias, Damián, la chica pelirroja y los pocos invitados que quedaban. Damián miró a su mujer con cara de haberle dado un puñetazo. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». «He dicho que no conozco a este hombre», repitió Evelina con calma, mirando a los guardias. «No lo he visto en mi vida, y quiero que llame a la policía, por allanamiento de propiedad privada». «¡Evelina!». Damián dio un paso hacia ella, pero un guardia se interpuso entre ambos. «¿Estás loca? Soy tu marido. Llevamos casados 8 años.
Evelina lo atravesó con la mirada. No sé de qué me estás hablando. Llama a la policía. La chica pelirroja empezó a gritar histéricamente. Esto es una pesadilla. Dami, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Es mi mujer. Damián se volvió hacia ella, luego de nuevo a Evelina. Evelina, basta. No es gracioso. Explícaselo. Señora Torres, ¿está segura? Preguntó el guardia con cautela. Absolutamente. Evelina sacó su teléfono del bolso. Aquí tiene una foto de mi marido. Mostró la pantalla en la que había una vieja fotografía de Damián. ¿Veis? Este es un hombre completamente diferente. Y este hombre es un impostor. Llame a la policía. El guardia dudó. La situación era extraña. Ilógica. Pero el dueño de la casa había dado instrucciones claras, y él estaba obligado a seguirlas. De acuerdo, dijo finalmente y sacó un walkie-talkie. Central necesita una unidad de policía en el 27 de Altos del Río. Allanamiento de morada. Estáis todos locos. Damián se interpuso entre el guardia y Evelina. Evelina, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Ella lo miró. No había rabia ni dolor en sus ojos, solo fría indiferencia. No le conozco, señor, y le pido que abandone mi territorio. ¿No? Damián apretó los puños. ¿No me conoces? Evelina, vivimos juntos. Tenemos una casa. Tenemos... Maldita sea, soy tu marido. Te equivocas, gritó la pelirroja. Los pocos invitados que quedaban se arrastraron torpemente de un pie a otro. Algunos ya se marchaban en silencio, no queriendo verse envueltos en este escándalo. No lo entiendo, dijo Damián en voz baja, casi suplicante. Yves, por favor, no sé qué ha pasado, pero hablemos. Expliquemos a los guardias que se trata de un malentendido. Evelina guardó silencio. Se quedó con los brazos cruzados sobre el pecho y lo miró con expresión de nada. A lo lejos se oían sirenas. La policía viajaba a gran velocidad. ¿Jesús? Damián se puso pálido. Es la policía. Evelina, ¿de verdad quieres que me lleven? Quiero que castiguen a los infractores, respondió ella con rotundidad. Un minuto después, un coche de policía se detuvo delante de la casa. Bajaron dos policías, un hombre de mediana edad y una mujer joven. Se acercaron al grupo de personas que estaban en la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el policía. El guardia habló primero. La dueña de la casa ha denunciado un allanamiento. Estas personas estaban celebrando una fiesta sin su permiso. Ella dice que no los conoce. El policía miró a Damián y luego a Evelina. ¿Es usted la propietaria? Sí, respondió Evelina. Soy Evelina Torres. Esta es mi casa. Y estas personas están invadiendo. Eso no es verdad. Damián dio un paso al frente. Soy su marido, Damián Rojas. Vivimos aquí. Tengo derecho a estar aquí. El policía frunció el ceño. ¿Tiene identificación? Damián se metió la mano en el bolsillo y sacó el pasaporte. Se lo entregó al policía. Este lo estudió y asintió. Damián Rojas. ¿Y usted es? Se volvió hacia Evelina. Evelina sacó su pasaporte. El policía comparó los datos. Luego los miró a los dos. Muy bien. Tenéis apellidos diferentes. ¿Afirman ser marido y mujer? Sí. Damián habló desesperadamente. Estamos casados. Tengo un certificado de matrimonio en casa. Puedo demostrarlo. El policía se volvió hacia Evelina. Señora Torres, ¿este hombre es su marido? Evelina miró a Damián. Una mirada larga y dura. Luego contestó. No, no conozco a este hombre. Dice ser mi marido, pero es mentira. Damián casi se ahoga de indignación. Evelina, ¿de verdad estás diciendo eso? ¿Delante de la policía? Digo la verdad, respondió ella con frialdad. Mi marido está trabajando, y este hombre es un impostor. Ha entrado en mi casa y ha causado estragos. Exijo que comparezca ante la justicia. La muchacha pelirroja sollozó en voz alta. El policía parecía desconcertado. Ya veo, se trata de una acusación grave. Se volvió hacia Damián. Señor, tendrá que venir con nosotros a comisaría para el procedimiento. ¿Me está tomando el pelo? Damián no podía creer lo que oía. No estoy entrando ilegalmente. Esta es mi casa. El dueño dice lo contrario. Vamos a tratar con él en la estación. Pero tengo pruebas. Muéstrelas en comisaría. El policía hizo un gesto a su compañero, que sacó unas esposas. ¿Es necesario?, preguntó Damián, retrocediendo. Procedimiento, señor. Acompáñeme.
Evelina miró de reojo. Vio a la mujer policía esposando las muñecas de Damian. Vio su cara confusa, enfadada y desesperada. Vi cómo se llevaban también a la chica pelirroja, que seguía sollozando histéricamente y gritando algo inaudible. A los demás invitados también les pidieron que fueran a la comisaría a declarar. Algunos intentaron protestar, pero la policía se mostró inflexible. Damian fue conducido al coche. Se dio la vuelta y miró a Evelina. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué haces esto? Evelina no contestó. Se limitó a mirarle con frialdad. El policía lo metió en el asiento trasero y cerró la puerta. A la chica pelirroja la metieron en otro coche. No paraba de llorar. El resto de los invitados fueron colocados en un tercer coche de policía que se detuvo a continuación. Evelina se quedó en la puerta de su casa y vio alejarse a los coches. Las sirenas se desvanecían en la distancia. Los guardias se movían incómodos cerca de ella. «Señora Torres, si necesita ayuda», empezó el guardia alto. «Gracias, estoy bien», respondió ella. «Ya puede irse». Se marcharon dejándola sola. Evelina se volvió lentamente hacia la casa. Atravesó la puerta y entró en el patio. Mesas con comida sin terminar, vasos esparcidos, altavoces junto a la piscina, restos de diversión ajena en su casa. Se acercó a la piscina y se sentó en el borde. Miró el agua, su reflejo. De repente sintió que se le dibujaba una sonrisa en los labios. Apenas perceptible, pero real. Lo había conseguido. Había hecho que Damián sintiera al menos una fracción de la humillación que ella misma había sentido. Pensó que podía hacer lo que quisiera. Se había equivocado, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Evelina volvió a mirar el agua y algo se apretó en su pecho. La venganza era dulce, pero efímera. En 1 hora, 2 horas, un día a lo sumo, Damian saldría del pabellón. Presentaría el certificado de matrimonio, las escrituras de la casa. Demostraría que era realmente su marido. La policía lo dejaría ir, y entonces tendría que enfrentarse a la realidad. Evelina se lo imaginó llegando a casa, enfadado, humillado, exigiendo una explicación. Imaginó la conversación que inevitablemente seguiría. Gritos, acusaciones, excusas. Y luego el divorcio, el papeleo, los tribunales, el reparto de bienes. Un dolor que duraría meses. Cerró los ojos. Estaba vacía por dentro. La venganza no traía alivio, solo fatiga. Una fatiga interminable y pesada. «¿Qué he hecho?», susurró Evelina en el vacío. Nadie respondió. Solo el viento agitaba las hojas de los árboles. Se levantó y caminó lentamente hacia el coche. Se sentó al volante y miró la casa durante largo rato. Su casa, la que dentro de unos meses dejaría de ser suya, que se convertiría solo en su casa, vacía, fría, solitaria. Evelina arrancó el coche y salió por la puerta. Condujo despacio, tomándose su tiempo. De camino, sacó el teléfono y llamó a su madre. «Mamá, lo he hecho todo». «Hija», la voz de Rosario era suave, comprensiva. «¿Te encuentras bien?». «No lo sé. Supongo que no». «Ven a casa. Te estoy esperando». Evelina colgó el teléfono y siguió conduciendo. Por delante estaba la ciudad, el hogar, una madre que la abrazaría y la apoyaría. Por delante quedaban noches en vela, conversaciones con abogados, el doloroso proceso de separación. Por delante quedaba una nueva vida, sin Damian, sin ilusiones, sin la familia con la que había soñado. Pero por ahora el camino era solo un camino. Y Evelina conducía por ella, mirando al cielo gris e intentando no pensar en lo que pasaría mañana.